noches a todos. De verdad que me siento emocionado de ver o que queríamos ver fai moito tempo. Queríamos ver o futuro de Galicia e o futuro de Galicia está aquí. Queridas amigas e queridos amigos, si vos calades sigo falando, si non, gracias. Me dice María Meira que vos caledes un momento que estou falando eu. Vale, moitas gracias. Bueno, de verdad que agradezco moitísimo o esforzo de organización, a valentía, agradezco moito que vos sintades orgullosos de participar na defensa dos intereses xerais de Galicia, na defensa dunha forma de pensar, dunha forma de ser, dunhos principios e dunhos valores que compartimos. Se aquí, en vez de ser xente do Partido Popular, fora xente do Bloque Nacionalista Galego, pois serían nin peores nin millores, distintos. Bueno. Si fuera xente do Partido Socialista Obreiro Español, casi todos estarían empleados en algún chollo de algún ministerio. Non se ve moito, pero é igual. É igual, que si fueran nacionalistas podrían dirigir un idioma, solo se podría falar dunha cousa e estarían toda a noite falando mal do PP. Bravo! Como non somos nin do PSOE nin nacionalistas, non falamos mal de ninguén. Falamos un idioma apenas. Por eso podemos hablar castellano cuando nos da la gana. Cuando nos da la gana. Bueno, voy a ser breve porque he quedado con María Meira a partir de la 1 y ir a tomar una copa. Yo voy a intentarlo. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar. Un sinvergüenza, é un payaso. Amigos y amigas, de verdad que me siento muy satisfecho de estar en el partido en el que militáis. Me siento muy orgulloso de decir que soy del PP. Me siento muy orgulloso de decir que creo en la libertad. Me siento muy orgulloso de decir que la gente que está aquí es gente con la que me identifico. Que no es dogmática, que está dispuesta a aprender todos los días y que cree en la reforma constante de nuestra sociedad. Y después de dar todo este discurso político, yo sé que lo que estáis pensando en este momento es tomar el postre y marcharos de aquí al pabellón que hay ahí, que va a haber música. Por lo tanto, me comprometo a que si Adolfo y toda la gente que le ayuda, el director general de Juventud, todos los concejales de Boqueixó que nos acompañan y del resto de los ayuntamientos de la zona, si organizan una fiesta de verdad, si no me mienten y me dicen que va a ser una fiesta hasta las 6 de la mañana, yo me comprometo a ir a esa fiesta. A ir a esa fiesta. Si mi pie no hay problema. Al día siguiente no puede haber ninguna agenda política. No tengo que ir a Bayona ni tengo que ir a Orense. Caralla, sábado. Y al día siguiente, queridos amigos, lo que me comprometo es a volver a saludarlos a la hora del desayuno, que es cuando... Tiene más importante, joder, fala ahí. Y de aquí a que se organice la fiesta, yo voy a seguir hablando con María Meira a ver si tengo alguna posibilidad. Muchas gracias. En inglés, joder. Te le juego por